tema? ¿Por qué es interesante hablar de esto? Pues mira, sabemos que la adolescencia es una etapa con sus retos, es una etapa complicada en la cual hay muchísimos cambios. En la relación de los diamantes, pues es una industria muy polémica, muy cotizada, constantemente digamos, bien manejada, etcétera. Y esto se da de cierta forma en la que, o sea, al parecer, podríamos decir que es como un milagro, ¿no? Que todo esto hay que valorarlo. Y que si existe una juventud adelantada, yo creo que sí, yo creo que esto es normal por la situación, el momento histórico que vivimos por las redes sociales y los muchachos están al alcance de esta información. Ojalá por ahí sí hay adolescentes conectados también que puedan estar atentos a lo que podamos platicar en este momento. Hay una complejidad en esto, se da una revolución, es decir, hay muchísimos cambios en tan poco tiempo, ¿no? De pronto hay confusiones, hay desesperación, hay ansiedad, pero entendamos que esto es parte de la etapa y que al mismo tiempo es un proceso, ¿no? Hay una entrevista interesante que por ahí les voy a mandar el link, al final dura 50 minutos con un psicólogo español que se llama Ángel Peralbo, especialista en la intervención familiar, que le preguntan, ¿en qué estamos fallando? Le pregunta la moderadora, madre de familia, y él responde con dos cosas interesantes. Él cree que educamos mucho con base al miedo. Nos da miedo que nuestros hijos salgan lastimados, que los muchachos que les rompan el corazón, que fracasen. Y este discurso al final lo que genera es que ellos pierdan la confianza en sí mismos, ¿no? Y hay ese rechazo de su parte. Hay papás que se desesperan mucho con el tema de que no logran tener una buena intervención con sus hijos. Y lo segundo es si realmente podemos ser verdaderos modelos. Hay un ejemplo que utiliza mucho el doctor Chuy Amaya de los elefantes, el que los elefantes papás o los elefantes adultos fueron removidos de los críos de los elefantes pequeños, hicieron un relajo en la zona en la que estaban, ¿no? Entonces, hicieron muchísimos estudios y al final no funcionaba nada. Al final lo que funcionó fue traer nuevamente esos papás elefantes que sirven como modelos para realmente ser guía para estos adolescentes, ¿no? Entonces, pues el reto es ese, ¿no? Ya no educar tanto en el miedo o replantearnos y reflexionar. De aquí, a partir de ya, invito muchísimo a estar abiertos a la reflexión, a la humildad, a la retrospectiva, entendiendo que no somos expertos, en que ninguno de nosotros es perfecto, pero este camino es interesante y es válido el seguir estando abiertos a las modificaciones. Hay 4 aspectos importantes en la industria de los diamantes y son los 4 aspectos que me permito hacer una comparativa con entendiendo que el diamante es nuestro adolescente, aunque se eleve, aunque se le suba el pecho al ingrato, sí es un diamante valiosísimo. Y vamos a entender 4 temas con ellos. Por supuesto, es muy difícil abarcar tantas cosas en 50 minutos, pero pues vamos a hacer lo posible, ¿no? Son las 4 Cs de los diamantes: el corte, la claridad, el color y el carat, perdón, que es como los quilates, ¿no? Es el peso del diamante. El número 1, vamos a empezar por el corte, que yo le quise dar la relación con la identidad. ¿Cuál es la identidad de los chavos? Muchos de ellos les cuesta mucho trabajo definirse ante tantos modelos que tenemos al alcance en las redes sociales. Y ojo con este tema en las redes sociales. Chavos, si me están escuchando, yo siempre les recalco esto, ¿no? Hay muchísimas personas a quienes seguir en las redes sociales y de pronto perdemos de vista a la persona que realmente deberíamos de conocer más, que es a nosotros mismos, ¿no? Hay de pronto esa sensación de que no sabemos quiénes somos. Y entonces es regresar al punto de la persona más interesante por la que hay que conocer es la que está ahí frente al espejo, ¿no? Entonces, ¿quién es mi hijo? ¿Quién soy? En el caso de los adolescentes, bueno, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? Es importante tratar de ir respondiendo poco a poco estas preguntas, ¿no? Entendiendo que somos únicos en el mundo los diamantes son únicos, ¿no? Esas piedras son únicas, nadie tiene el diamante. Aquí las mujeres que nos acompañan, si tienen algún anillo, no existe
o sea, ese anillo es único, ese diamante es único. Y además te lo dio con mucho amor ese ingrato que tienes a un lado, entonces hay que valorarlo todavía más. Y que si eso le damos valor, ¿qué tanto valor no tienen nuestros chavos, ¿no? Pero importante reflexionar en eso, ¿no? En el corte, pues, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos? A veces queremos hacer de nuestros hijos alguien parecido a nosotros. Digamos, la comparativa es, la misma piedra nos dice que ese diamante debería tener un corte ovalado, porque así está diseñado, porque así ya venía la piedra, pero el joyero o el cliente quiere un corte redondo, quiere un corte princess. Y entonces ahí es donde de pronto nos equivocamos. No querramos hacer como en una película padrísima que he visto esta cuarentena, si no la han visto, de verdad, véanla, es padrísima. La película de Kung Fu Panda. Y les dice Kung Fu Panda cuando finalmente conoce a su gente, a su isla de pandas, le dice, no, no los quiero hacer como yo, quiero hacerlos más como ustedes. Y ese es un poquito el reto a la invitación a la que estamos llamados con nuestros chavos, quererlos hacer más como ellos, no como nosotros. Hay que hablar un poquito del autoconocimiento, esto me apasiona bastante, el proceso de conocernos más, vamos a hablar de las fortalezas, todos nuestros chavos y nosotros mismos, por supuesto, tenemos talentos, un montón de virtudes que hay que descubrir, no perdamos la fe simplemente porque a lo mejor no es tan brillante académicamente o deportivamente, etcétera, ¿no? Es acompañarlos en su mejor versión, tomando en cuenta también su inteligencia emocional, de pronto cualquier cosa los destruye, los entristece, hay que trabajar un poquito también eso. El segundo aspecto es la claridad. En el caso de los chavos es la comunicación. ¿Qué tan claro nos comunicamos con ellos? La parte de la comunicación asertiva, más allá de la comunicación pasiva o agresiva, que es lo que no queremos. De pronto nos da miedo ahí a decirles algo y eso caemos en lo pasivo y eso tampoco es positivo. Que sea muy monótona, siempre las mismas preguntas. ¿Cómo te fue, mijito, en la escuela? ¿Y ya comiste? Los chavos eso les puede cansar, ¿no? O también esta parte negativa o que los estemos comparando con los demás o catastrófica, no vas a hacer nadie en la vida, etcétera. No te vas a quedar soltero y demás. En fin, hay cuatro ingredientes importantes a tomar en cuenta a la hora de la comunicación con ellos. Uno es describir los hechos concretos ante lo que está sucediendo y de ahí no nos podemos mover. Hechos concretos, estás llegando tarde a la casa, estás bajando tus calificaciones, en fin, lo que sea que no se puede negar, evitando, esto es para evitar de pronto aseveraciones que no vienen al caso. Eres un vago, no sé qué hacer contigo, de veras eres un relajo, o sea, es tipo mejor vamos a basarnos en los hechos y de ahí partir, manifestar sentimientos, mijito, me duele mucho, me preocupa mucho que hagas esto, pedir de forma concreta lo que queremos, ¿no? Es que quiero que seas más responsable. Pues, ¿cómo? Quiero que estudies 3 horas diarias, quiero que hagas, ser muy concretos en lo que pedimos y especificar las consecuencias de lo que va a pasar si se rompen esos acuerdos, ¿no? Hay que hacer acuerdos también con ellos. El tercer aspecto es el color. El color en el diamante, en este caso el de los chavos, yo lo veo como los cambios. Hay muchos cambios, hay que entender los cambios que existen en esta etapa, desde su personalidad, hay una cuestión hormonal que no podemos olvidar. De pronto, papás, los invito a que evitemos frases como que en los adolescentes que empiezan a, por supuesto, cambiar en carácter y todo. Uy, ¿con qué carácter? Así va a querer ser doctora la señorita y ese tipo de cosas, la verdad es que pues, no ayudan en lo absoluto, ¿no? Cambian los gustos, cambian los intereses, hay cambios, por supuesto, en el tema de la sexualidad. Es importante que ojalá haya espacios en otros momentos. Es importante hablar con los muchachos sobre sexualidad, porque su fuente de información son precisamente sus amigos y entonces a la mera hora ahí terminan hechos bola todos. Entonces tengamos esa, porque si no, pues con quién lo van a hablar, ¿no? Finalmente el tema de las reglas, las normas. Aquí hay una maestra en la UDEM, Imelda González, que habla sobre el rayado de la cancha, los límites de las reglas del juego, ¿no? Y que tengan bien claros. Hay chavos que me dicen, yo me empecé a meter en esto y me atreví a hacer una plática para papás sin ser papá, no soy papá todavía, pero les digo, me toca platicar con tus hijos y hay cosas que probablemente me cuentan y eso me ha hecho entender un poquito más esa dinámica que existe entre padres e hijos adolescentes. Finalmente, el karat, que es los quilates, ¿no? Yo lo veo como la autoestima en los chavos.
De pronto pasa mucho y desgraciadamente conocemos casos, ojalá que no, pero conocemos casos de un gran número de suicidios, un gran número de depresiones, un gran número de amenazas hacia su cuerpo, etcétera, y es por esa baja autoestima. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde parte o en qué se daña la autoestima en los chavos? Hay una parte interesante que es la parte de las redes sociales, ¿no? Que a lo mejor a otras generaciones no nos tocó vivirlos a esa etapa tan crítica de la adolescencia. Y eso les pega. Hay papás que me preguntan o les inquieta el que su hijo baje su autoestima, porque hay casos, por supuesto, tengo colegas, compañeros, más que colegas, compañeros psicólogos, que me comparten que tienen pacientes que su problema, que, bueno, ¿qué te trae aquí? ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame tu historia. No, pues es que mis fotos solo tienen 4 likes y esa es su bronca. Pues hombre, pues es válido, pero hay que escarbar y es ver qué hay detrás de. Y pues la realidad es que de entrada hay que aceptar que eso pega, eso pasa. O sea, sí existe un impacto en la autoestima de los muchachos por la cantidad de likes o por si fueron aceptados en el grupo de WhatsApp o no. Hay que trabajar con eso, ¿sí? Hay que trabajar con eso y preguntarles y abordar este tema. Pero también como papás es importante también respetar esos espacios. Tengo alumnos que no aceptan a sus mamás, a sus papás en sus redes sociales y aunque de pronto parece como risa o algo, la verdad es que pues tiene una razón, porque así como hay cosas peligrosas o hay amenazas en las redes sociales, ciberamigos extraños, etcétera, pues también hay una persona peligrosa que son las mamás. Hay mamás, no hay nada más peligroso que una mamá en redes sociales. Y lo digo con muchísimo respeto y humor, pero pues es la verdad y eso a los chavos les incomoda y les puede bastante. O sea, uno teniendo, si yo tengo 32 años y pues ahí le andas echando ganas a tu imagen, empiezas a checar cuestiones de negocio y le metes filtros y todo esto, compartes con proveedores, con directivos y gente y demás y subes una foto y tu primer comentario pues es el de mi mamá y es, mijito pechocho, hashtag yo te parí. Entonces, este tipo de cosas, pues eventualmente a uno pues, lo sabe sobrellevar, pero imaginemos a un adolescente de 15, 16, 17 años que sube una foto, que le echó muchísimas ganas, de que se pasó horas editándolo para que su mamá le escriba ese tipo de cosas, pues la carrilla no se la va a acabar en la prepa. Entonces, pues hay que respetar este tipo de espacios. Mamá, papá, si me estás escuchando y tú eres, vaya, tú puedes seguir a tu hijo en redes sociales, date de santos porque eres vaya, afortunado tú, pero la recomendación es respeta esos espacios. Un like es más que suficiente, ¿no? Y ya poco a poco, pues, poder interactuar más con ellos. Es involucrarnos, pero no decidir en esta parte del proceso de autoestima. Autoestima se va logrando también en esa capacidad de tomar decisiones. Nuestros chavos les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Desde qué película ver en Netflix, porque hay un montón, hay una oferta muy alta. En otros tiempos, el tema de las películas, eran 5 películas en cartelera, eran 15 carreras profesionales y ahora los chavos tienen 4,000 opciones en comida, 4,000 opciones en carreras y les cuesta mucho trabajo decidir por miedo a equivocarse, porque les hemos metido en la psicología que no se pueden equivocar. Cuando equivocarse es un avance, no es algo necesariamente negativo. Entonces, invitemos a nuestros chavos a que tomen decisiones. Después llegan y no saben decidir y esperan a que decidan por ellos, porque así puedo echar la culpa a quien decidió por mí, ¿no? Desde cosas como elección de carrera. Mijita, es que sabes que tienes cara de educadora, tienes cara de diseñadora gráfica. No sé quién habrá inventado esas caras, pero ese tipo de comentarios hacen que el muchacho, perfecto, si mi mamá ya me dijo que tengo cara de licenciada en Derecho, pues voy a estudiar eso porque mi mamá me dijo, ¿no? Y al final son mis patrocinadores oficiales y quien me van a pagar la carrera. Pero en realidad no me apasiona esa carrera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que darles la oportunidad o la libertad para equivocarse y entender que esto es un avance, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Si la imagen ojalá que sí puedan ver esos puntitos negros, pues digamos que son como imperfecciones en el diamante.
que al final del día es una forma de entender que no existe un diamante 100% perfecto. Por supuesto, esta imagen está un poquito, digamos, a lo mejor un poquito exagerada, aunque por cierto, esto es un pequeño paréntesis, viene una nueva ola, una nueva moda en los diamantes que le llaman el Salt and Pepper Diamonds, que es así como lo pueden ver ahí, que pareciera como si el diamante tuviera pimienta dentro. Y son muy baratos, pero es una forma, es una moda en la que, esto es un dato curioso, ¿no? Aquí a lo que voy es que empieza a volver un poquito esta parte de abrazar nuestras vulnerabilidades, abrazar nuestras áreas de oportunidad. Y esto es importante tenerlo en mente. Les frustra mucho a los chavos el tener que ser perfectos y el compararse constantemente en las redes sociales con la gente que ven en Instagram, por ejemplo, en las historias. La verdad es que todo el mundo subimos cosas pues para presumir, ¿no? De alguna forma, es raro aquella persona que se anime a subir algo que lo haga ver vulnerable, que suba el que subió 2 kilos más, el que, el que esté grabando a alguien el divorcio de sus papás. Saluden, aquí estamos en el divorcio de mis papás. Son cosas que no se hacen y lo que solemos subir son cosas que nos hacen ver mejores. Y entonces al ver puras cosas, pura gente que está triunfando aparentemente nos hace sentir vacíos. Entonces aguas con eso, hay que tener cuidado con eso y no caer en la trampa de las redes sociales en ese sentido. Y entonces vamos a hablar un poquito con muchísimo respeto, hay que tener humildad también en esto, aceptar nuestra vulnerabilidad, reconocer aquí este esfuerzo, vaya, este ejercicio lo hago mucho para, pues hasta cierto punto liberador, pero es un ejercicio personal. Aquí no se trata de voltearnos a ver y decir, órale, ahí te están hablando porque tú eres así o asá. Entonces, empecemos un poquito a hablar, a mencionar diferentes tipos de inclusiones, en este caso, pues digamos áreas de oportunidad de nuestras personalidades, ¿no? Están los muchachos que alardean de todo. ¿Qué es alardear? Hacer alarde es presumir de todo lo que logras, ¿no? Y entonces eso, pues al final cae gordo. Los chavos que, ya viste, me saqué 100 en el examen. O ya viste mi nuevo carro, o ya viste lo que hago, y entonces presumo todo. Porque de alguna forma yo necesito esa aprobación. Porque igual de alguna forma también así educamos a nuestros hijos desde chiquitos. Yo tengo una anécdota que comparto, no de manera de chisme, lo comparto con mucho amor. Yo tengo una hermana que por ahí a lo mejor me está viendo, un saludo. Tiene 3 hijos, tengo 3 sobrinos y entonces de repente estamos comiendo y de repente siento una patada por abajo y yo, pues, ¿qué pasó? Entonces mi hermana me dice, mi niño se va a acabar la comida. Y entonces vemos que el niño está a punto de acabarse la comida porque batalla mucho en acabarse la comida. Y entonces da el último bocado y entonces tenemos que hacer festejo. ¡Bravo! Se acabó la comida. Y pues sí, a lo mejor está muy tierno y todo esto, pero ¿qué sucede? Que después empezamos a crear que ante todo lo que hagan nuestros chavos tenemos que generarles un reconocimiento. Tengo muchos casos de alumnos o de padres de familia que me dicen, maestro, mi hijo se va a graduar de la prepa y me está pidiendo un premio, me está pidiendo un carro, una computadora nueva. Pues dele un abrazo y un beso y un aplauso por haber hecho este logro. No necesitamos premiar constantemente a nuestros chavos por cualquier cosa que hagan, y mucho menos si es de alguna forma su responsabilidad y una gran oportunidad que es estudiar, por ejemplo. Los chavos o las personas que nos alarmamos, que se alarman por cualquier cosa, mente catastrófica, sucede algo y luego ya estamos pensando lo peor. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde que estábamos chiquitos, papá o mamá, al estar cerca o al caernos simplemente de donde estamos parados, imaginemos cuando estábamos de bebés, esta etapa de lidiar con la gravedad y el que un bebé se caiga desde una altura de centímetros, hay mamás que les preocupa mucho y entonces, ¡ay, mijito! Y entonces ese grito, el niño ya no sabe qué pasó, pero algo malo pasó y entonces pues lloro, ¿no? No tiene ninguna forma de comunicarse más que el llanto y entonces de pronto conecta ciertas cosas con estrés y se alarma por cualquier cosa. Entonces, pues cuidado con esta cuestión lo que quiero decir con esto es que tenemos inclusiones, tenemos imperfecciones, por supuesto, nuestra naturaleza humana. Hay algunas que podemos corregir, hay algunas que podemos moldar o reducir o incluso hasta eliminar. Habrá otras que no. Pero sí es importante poder evolucionar. Les digo a mis alumnos, no podemos seguir siendo el mismo chavito, entendiendo la etapa en la que están, suponiendo que son, si estoy hablando con chavos de prepa, no podemos seguir siendo los mismos chavos necios o chiflados o geniudos que fuimos en secundaria o en primaria. Entendamos esta parte
de la evolución. Esta frase de es que así soy yo y ni modo, y que me aguante quien sea, pues nos evita de un crecimiento, ¿no? De una evolución, de buscar, de llegar a nuestra mejor versión, como esta metáfora del diamante, ¿no? Es como seguir quedándonos con ese carbón alrededor. Está la imperfección de aquellos que acusan y critican, que constantemente están buscando el error, ¿viste cómo estaba vestida? ¿Viste cómo? ¿Viste cómo? Y entonces constantemente criticamos y nos perdemos de lo positivo que podemos contemplar en la vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque a lo mejor crecimos escuchando a mamá o a papá en el teléfono, criticando constantemente por deporte, ¿no? Casi creo que esto ya es normal. Un saludo a los que se justifican, a los chavos que se justifican por cualquier cosa, pero también, papás, reflexionemos en qué tanto somos cómplices de esta parte en la que los chavos se justifican. Por ejemplo, pongo un ejemplo, una anécdota muy, muy tierna, pero que para darme a entender. Una persona que llega con su hija, deja a su hija llega un domingo familiar, deja a su hija ahí. Esta niña, vamos a suponer que tiene 2 años, los terribles 2 años. Entonces la niña está corriendo alrededor de la mesa y la mamá, mijita, ya no estés corriendo, por favor. Y sigue platicando como si eso fuera suficiente. Y la niña, perdón, mamá, dejaré de ser prudente y me voy a sentar. Por supuesto que no, la niña sigue corriendo. Y entonces está corriendo alrededor de una mesa y la mesa le llega aquí a la cabeza y después de 5 o 6 vueltas se pega en la cabeza. ¡Ah! Y entonces la mamá la carga y ve la mesa y para salir del paso, ¿qué hace la mamá? Mijita, te pegaste con la mesa. ¡Ah! Mesa mala, mesa fea. Y entonces la niña, aprovechándose de esta bipolaridad de los niños, la niña se ríe, ¿no? ¡Ah, mesa fea! Y santo problema. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué efecto tiene esto? No fui yo que fui imprudente y no me fijé y no supe que ahí no se corre. Fue la mesa que se me atravesó. Y entonces, mijito, ¿reprobaste? No, no reprobé, mamá. La maestra me reprobó, es una maldita. Mijito, ¿chocaste? ¿Qué pasó? No, no choqué, me chocaron. Me explico. Entonces, no existe un crecimiento ante esa justificación de las cosas que me suceden y le echo la culpa al gobierno, al presidente, en fin. Y no crezco en las cosas que me suceden. Los perfeccionistas, un saludo para los perfeccionistas. Tenemos aquí papás perfeccionistas o chavos perfeccionistas. Aquí el tema vaya, qué padrísimo poder hacer las cosas bien, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de esta inclusión en este diamante con los chavos que se vuelven perfeccionistas, que no confían en sus compañeros? Esto es típico en las clases, en el aula. Haces equipos de 4 y se dividen el trabajo, o más bien se juntan, se reúnen ese equipo de 4 o de 5, y el perfeccionista, vamos a ponerle Sophie. Sophie se me hace un nombre de una niña, una alumna perfeccionista. Entonces Sophie se une el equipo y Sophie es, a ver, tontos, pongan su nombre, yo lo voy a hacer todo. Y entonces luego se estresa ella porque luego a la mera hora pues está cañón esa carga de trabajo, o lo que es peor, se dividen el trabajo. Bueno, tú haces la introducción, tú haces el marco teórico, tú haces la conclusión, nunca falta el baquetón. Yo imprimo, pero el caso es que Sophie, a la hora de recapitular todos los pedazos de cada quien al día siguiente, antes de entregar el trabajo, Sophie trae el trabajo con un legajo morado impecable. Y Rojito, atrás de Sophie, le dice, oye, Sophie, ¿puedo ver el trabajo? Nada más no lo ensucies. Y entonces yo veo mi conclusión, me estuve desvelando toda la madrugada para hacer la conclusión. Y veo que mi conclusión está modificada. Sophie, ¿qué onda? Estaba muy pobre. Y entonces, este tipo de cosas hacen que pues nadie quiera trabajar con Sophie. Y el día de mañana te das cuenta que a la hora de hacer un negocio, de trabajar en equipo en una empresa, es bien difícil trabajar con el perfeccionista o finalmente no poder delegar, ¿no? Entonces, aguas con eso. Los chavos que se odian a sí mismos, ¿cómo poder saberme? De repente, cuando lo platico con los alumnos, es, Rojo, ¿cómo puedo saber si me odio a mí mismo? La manera en la que tomas alcohol, la manera en la que comes, la manera en la que fumas, la manera en la que te expresas hacia ti mismo, la manera en la que te hablas sobre tu cuerpo, sobre tus cosas. Hay muchos chavos que no se sienten atractivos, y la manera en la que manejan a veces muy acelerados, pueden ser síntomas un poquito de que tienen un odio, un resentimiento. Y mucho de eso es, papás, porque
porque habrá veces, habrá ocasiones en donde se nos escapan expresiones completamente humanas como, qué bárbaro, mijito, no sé qué hacer contigo, que de veras que no tienes remedio. Y no es tanto que nos agarren tirria a los papás, sino se agarran tirria a ellos mismos, porque ni siquiera mis papás me aceptan como soy. Y entonces hay un odio hacia ellos que se desborda. Como decía al principio, es muy triste, es muy fuerte, pero que chavos que amenazan o incluso caen en este tema del suicidio, ¿no? Y luego la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pues es porque se sienten solos. Entonces, si hay adolescentes que me están escuchando, por favor, el que haya pensamientos de ese tipo de pronto fugaces, pues es parte de, pero no, es importante entender que no estamos solos. Los iracundos, un saludo a los iracundos, yo soy de ese club, aquellos que nos cuesta mucho trabajo de pronto controlar nuestros impulsos porque traemos una ira, y al final la ira es un síntoma de inseguridad, ¿no? De no poder controlar en nuestro mismo forma de ser, ¿no? Y de pronto somos muy groseros, somos muy violentos, habrá niveles, ¿no? Entonces, ojo con eso y hay que entender qué es lo que nos mantiene así, iracundos. Puede ser que exista una herida que no hemos sanado y que ver que también esto siempre, pues, contemplando, ¿por qué no? Yo he tenido, y vaya que lo recomiendo, no me dan comisión ni mucho menos, pero considerar, ¿por qué no de repente a lo mejor una ayuda psicológica, una terapia? Yo he tenido 5 o 6 terapias que me han ayudado bastante. No sé, de pronto hay gente que tiene una percepción como que es algo malo, como que es para loquitos. La verdad es que es bastante valioso. Pero entender, yo por ejemplo, desde mi trinchera he descubierto que mi ira viene de unas heridas que yo traigo marcadas desde niño y entonces hay que sanar esas heridas, porque cuando alguien me toca esa herida, reaccionas así. Entonces hay que ver qué hay detrás de. O simplemente a los que a lo mejor no hay un nivel muy profundo, ¿qué cosas te sacan de quicio? Tener hambre, reflexionar y preguntarte, al tener hambre me pongo mal humor, pues sí, bueno, pues entonces no hay que llegar a ese nivel de querernos comer una vaca y hablarle súper mal a nuestros papás. Son de pronto palabras o heridas que se quedan ahí, ¿no? Y después viene uno si es que existe esta parte, a pedir perdón. Y sí, el corazón de una madre o un padre siempre va a perdonar, pero pues no hay que abusar de eso. Entonces, aguas con eso. Un saludo a los defensivos, los muchachos que son defensivos, esa inclusión de los defensivos, ante la más mínima retroalimentación, se defienden. Cualquier cosa, y que se lo digamos con muchísimo amor, mijito, ayer llegaste súper tarde, pues tú eres bien no sé qué, y por eso nadie te quiere, y espérate, o sea, y no existe un crecimiento, ¿sí? Ante todo, que te defiendas, pues es difícil imaginar un crecimiento. Yo les digo a los chavos, un saludo a aquellos defensivos, permítanme advertirles lo siguiente. El día de mañana, pues ya Dios dirá, o el plan que te tenga la vida para ti, pero vamos a imaginar que el día de mañana te vas a casar. ¿Y sabes qué? El matrimonio es un monumento y yo no soy nadie. ¿Qué les voy a venir yo a contar a ustedes, papás? Yo tengo 3 años de casado, pero entiendo o veo hoy por hoy que el matrimonio es un monumento a la tolerancia, ¿sí? Y entonces, pues si uno llega al matrimonio defensivo, pues es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es un muy mal ingrediente esta receta. Yo recuerdo una anécdota y la platico, está mi esposa presente, pero ya me autorizó compartirla, el que recién casados no nos pudimos ir de luna de miel luego por cuestiones de trabajo y entonces regresamos, nos casamos fuera, pero al regresar de la boda me preguntaba ella muy emocionada, ¿no? Con todo este impulso pues, de empezar muy bien, ¿no? Me decía, ¿qué quieres que te haga comer? Y yo, no, pues lo que sea. Y me dice, ¿te gusta el pescado? Y yo, me encanta el pescado. Ah, pues te voy a hacer un pescado. Oye, pues ya voy a las vueltas y todo y de repente voy a la oficina y regreso y desde afuera ya veía que algo estaba mal porque olía muy mal, ¿sabes? Hablar a los bomberos. Siéntate, siéntate. Con total me siento y me traen un pedazo de carbón, o sea, como pescado al carbón. Aquella cosa era una cosa terrible. O sea, había flamas todavía, el pescado estaba muerto 7 veces y yo, pues, caray, pues no puedo fingir que todo está bien, ¿no? O sea, esto está realmente ardiendo, o sea, incomible, ¿no? Y entonces mi esposa toda nerviosa se sienta enfrente, vista abajo y todo, y yo, mi amor, es que no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la temperatura del horno, ¿no? Del sartén, donde lo hayas hecho.
Bueno, no te puedo explicar la ofensa. Haz de cuenta que le dije, estás gorda y me gusta tu hermana. Porque se ofendió tanto porque le critiqué su forma de cocinar. O sea, porque se le escapó por ahí. Por supuesto, ya nos reímos de que me saca cosas que nada que ver. Pues tú una noche te echaste un pedo y no nada que ver, ¿verdad? Pero es esta parte de la defensiva. O sea, le digo, trabajamos mucho y viceversa, por supuesto. Aquí no es que yo sea el fregón ni mucho menos, pero la parte de, pues no, si no hay una ofensa y no hay una mentira, no te defiendas. Es válido defenderte cuando, oye, ¿por qué dejaste? No, espérate, yo no fui. Ah, bueno. O, oye, Meg, no, espérate, no, para empezar no me hables así. Pero si no hay una ofensa y no hay mentira, yo creo que no hay que defendernos. Entonces, trabajar mucho, hacer conciencia de esto, porque en lo defensivo no, difícilmente entrará el crecimiento. Los que se sienten superiores, la verdad es que es una inclusión, hay una línea muy delgada entre una buena autoestima y caer en la soberbia, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y también está otro lado que es aquellos chavos, aquellos adolescentes que se evitan asumir riesgos, ¿no? Que quieren, no les gusta salir de su zona de confort. Y esto, cuidado, porque de pronto puede extenderse mucho tiempo. De pronto, jóvenes que siguen viviendo en casa de sus papás mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues aquí estoy muy bien. Y entonces eso de pronto también puede ser que nosotros lo consintamos. Aguas con eso también. Hay que advertir un poquito esta parte es interesante. ¿Qué sucede si de pronto dejamos o queremos hacer, o sea, alargar el proceso de autoconocimiento? ¿En qué consiste el proceso de autoconocimiento concretamente? Descubrir la mejor versión de nosotros o de tus hijos consiste en dejarlos crecer, dejarlos frustrarse. Hay casos tengo casos en la universidad donde mamás llegan a pedir cita con el director de la carrera, por decir un ejemplo, en derecho o en medicina, que tienen clases a las 7 de la mañana y la mamá pide o reclama por qué la clase es tan temprano. Oiga, maestro, es que no estoy de acuerdo con el inicio de la clase. ¿Por qué, señora? No, pues es que mi hijo se duerme como a las 12, 1, y pues tienen que dormir sus 8 horas y pues no la hace. Y es real, y es real. Entonces, evitamos que los chavos autodescubran o descubran a sí mismos su capacidad de desenvolverse, su capacidad de reaccionar ante las cuestiones de presión. Y hablando de estas salidas o escapes, me refiero a que si nosotros no ponemos o no somos parte de invitar a los chavos a que descubran de lo que son capaces y no quererles hacer todo, el organismo, la misma psicología va a optar por salidas o escapes ante este reto del autoconocimiento. Y la primera de ellas es la depresión. Y pensar en depresión es pensar en alguien que no ha comido en un mes, que no se ha bañado, que pues sí, es una depresión profunda, pero lo que hablo de depresión es, voy a separar la palabra, esto es interesante, de y presión. De significa vivir debajo de y presión significa pasión. Es decir, vivir por debajo de una pasión. No ha descubierto su pasión. Y eso, automáticamente, según esta filosofía, esta teoría, nos hace estar deprimidos. Y nuestros chavos, a pesar de tenerlo todo, de tener salud, de estar bien chulos, de estar en una gran escuela, de tener una preciosa familia, de tener una casa, etcétera, se sienten vacíos, van deprimidos por la vida, van como sobreviviendo nada más. Y una de estas razones es porque no han descubierto su pasión, viven por debajo de una pasión, no la han encontrado, ¿sí? Yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué les apasiona? Habrá uno o dos que lo tienen claro, uno que le gusta la música, alguno que le gusta la fotografía, la ingeniería, la robótica. Pero la mayoría de ellos es que no la han encontrado. Y esto se extiende. Esto no es una garantía de que no, bueno, espérate, o sea, a los 25 la vas a encontrar. No hay una garantía. Esto es una cuestión personal de descubrir nuestras pasiones. La ira o el comportamiento antisocial, ya lo platicábamos antes, los muchachos se desesperan mucho y son muy groseros porque están inconformes con el proceso que están llevando, ¿no? Porque no han tomado el reto de encontrarse a sí mismos y descubrir sus talentos. La parte de la locura, me doy cuenta que necesito hacer cosas locas para meterle adrenalina a mi vida. Ponerme algún tatuaje, ponerme algún piercing, No tengo nada en contra de los tatuajes y los piercings, simplemente es la razón por la que te lo estás poniendo.
si es como un aspecto de rebeldía, porque pues no sabes quién eres, ¿no? Las enfermedades físicas, nuestro cuerpo nos habla y nos dice que, por aquí Susana, alguna recomendación o técnicas, actividades para trabajar con la timidez de un preadolescente. Es importante primero entender que la timidez podría ser una personalidad. Hay chavos que no les interesa socializar y eso es válido. Siempre ha sido así o hay que generar pues digamos, esa interacción. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, Susana, gracias. Pero hay varias cuestiones para abordar esta parte. Ahorita vamos a cerrar con eso. Pero bueno, regreso a las enfermedades físicas, el que nuestros chavos a tan corta edad de pronto ya traigan broncas de gastritis, de colitis, de migrañas, pues puede ser porque habrá algo que no habremos resuelto. Probablemente no hemos superado algún duelo de algún abuelo, algún familiar, del divorcio de nuestros padres, en fin. Y nuestro cuerpo nos habla a través, nos grita a través a veces de enfermedades y entonces es una forma de reaccionar ante lo que estamos sintiendo. ¿Cómo ayudarlos a encontrar qué les apasiona? Esto es padrísimo. Yo creo, mi querida Lupita, que esto es un proceso en el cual hay que motivarlos a intentar cosas distintas. Y voy a cerrar con eso, un testimonio muy especial y espero poderte resolver tu pregunta. Ahorita vamos para allá. Y finalmente el tema de las adicciones. Los chavos de pronto quieren llenar el vacío que sienten a través de alcohol, a través de tabaco, a través de drogas, a través de sexo. Y querer llenar a través del antro, y querer llenar este vacío con adicciones es como querer llenar un embudo. Nunca va a pasar, nunca se va a lograr. Yo no conozco a alguien que me haya dicho, Rojo, yo salí adelante gracias al Bacardí, los Marlboro Lights y la marihuana me hizo encontrar mi pasión. Es muy complicado. Entonces, al final de todo es un escape, como el título de esta filmina lo dice. Estamos escapando del reto de conocernos realmente quiénes somos. Y voy a hablar cómo iniciar el proceso de autoconocimiento. Al final lo concretamos. Se trabó un poquito esto. Ahí va. ¿Cuál es el enfoque? Pues es bien importante trabajar el tema de la actitud. Hoy por hoy, de todo lo que estamos viviendo, se pone a prueba esta parte de la actitud. Es lo más sencillo poder quejarse de la contingencia, de lo que sucedió. Sobre todo si alguien de aquí tiene chavos en prepa, el que su último semestre lo hayan tenido que pasar en casa, pues es verdaderamente frustrante. Y se vale, también se vale. Hay que sacar todo, hay que vomitar, hay que patalear, pero no quedarse en eso. Es muy tentador estar en la queja y todos, pues, mentar madres y decir cosas y quejarnos. Hay que enfocarnos en la actitud positiva que hay que trabajar. No quejarnos de lo que no podemos controlar. Este tipo de cosas están completamente fuera de nuestras manos. Y actuar en lo que sí. ¿Qué pasa cuando un adolescente no es rebelde, sino más bien muy consciente cómo hacer para también vivir esa etapa? No sé si te refieres a que es muy maduro para su edad, mi querida Claudia, pero también es parte de esta personalidad, hay que aceptarlo así, ¿no? Como hablaba hace rato, siendo la metáfora con los diamantes, no querramos hacer un corte de un diamante diferente al que realmente es, pero también lo retomo al final. Gracias. Evitamos la tranquilidad que nos dan las excusas. Es muy importante, papás, muy importante, mamá, te invito a que juntos promovamos poco a poco, y si también nos sirve a nosotros, padrísimo, por supuesto, que promovamos una actitud de no clavarnos en las quejas, en las excusas, ¿no? Los pretextos, ¿no? Culpar a los demás y, a ver, bueno, está pasando esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y poder salir del hoyo en el que podamos estar. Cumplimos nuestros compromisos, nos comprometemos a las metas que queremos hacer y generamos resultados, entendiendo, esto es bien importante, por favor, entendiendo que nos vamos a enamorar del proceso, nos vamos a clavar en el proceso. Si alguno de nuestros chavos trae sobrepeso, si alguno de nuestros chavos trae por ahí kilitos de más, no esperemos que para un mes, hay chavos que se hacen cosas en la lengua, se entierran cosas en la lengua para no poder comer. A ese nivel de obsesión están de querer en un mes bajar de peso. Ese tipo de cosas, no, hay que tratar de enfocarnos en que es más el proceso, no nada más el logro. Y eso implica el esfuerzo juntos. Ser positivos y perseverantes, echar las porras, festejarnos los pequeños avances.
aceptamos nuestros errores, pedimos disculpas si es necesario y reparamos el daño. ¿Cómo le hago? Tengo casos de alumnos que con el carro hacen algún destrozo o le pegan a otro carro y pues ahí que se baja la señora o al quien le pegó, no sé qué, arréglate con mi papá. Y el salirse de esas responsabilidades, pues por supuesto que no conlleva nada positivo. Las emociones y los sentimientos. Vamos a hablar rápido de esto. Al final lo importante de esto es entender que no existen sentimientos negativos. Incluso el enojo tiene un sentido, la tristeza tiene un sentido. Al final es responsabilizarnos de los sentimientos y de los actos que nos hacen hacer. No porque me enoje es válido que yo golpee. ¿Qué pasó? No es que está enojado, déjalo. Hay que hacernos responsables de esto con nuestros chavos también. Es importante reflexionar un poquito. Quiero compartir algo aquí. Voy a hablar rápido de los 5 sentimientos básicos. El amor. De pronto nuestros chavos tienen mucho miedo de vivir el amor. Sobre todo los que son hombres. Los chavos, los hombres, no nos enseñan cómo expresar, cómo vivir nuestro amor, porque a lo mejor es incómodo. A las niñas sí, las niñas aman todo. Ay, te amo, ay, lo amo, es que amo, y todo aman. Pero los hombres no. A los hombres les da miedo expresar su amor porque puede verse mal, como que es rarito, como que es afeminado, etcétera. Entonces, los hombres expresan su amor cuando están borrachos, me han contado. Y esto hace que les cueste mucho trabajo expresar su amor. Entonces, invitemos y juntos avancemos en esta parte de poder expresar el amor como hombres, ¿no? Y poderle decir a tu mamá, poderle decir a tus amigos, poderle decir, y que lo digas tranquilo y sin ningún tipo de complejo, ¿no? El miedo, el tema del miedo, es válido tener miedo, es válido, hay que entender también los niveles del miedo, ¿no? Pero es que me da miedo esto, bueno, ¿por qué hay detrás de ese miedo? Pero que luego no, que lo primero que digan, no, aquí no tenga miedo, mi hijo, no pasa nada. Es tratar de hacer paz. Si el miedo fuera una persona, es saludarlo, entenderlo, platicar y ver cómo nos llevamos mejor, ¿no? El tema de la alegría, hay que permitirles a nuestros chavos que sepan y sepan, aprendan a ser felices, ¿no? A tomar la vida con humor, a reírse de lo que sucede, incluso de sus propios errores. El tema de la tristeza, bien importante la tristeza. Yo soy de la vieja escuela. Vaya, mi papá, en paz descanse, me educaba con esta parte del, no, mijo, no llore. Usted no llore, usted es macho. ¿Quién dijo, en qué momento se inventó que los hombres no pueden llorar? Cuando el llorar es una cuestión súper liberadora, súper sanadora, y es importante entender los procesos de duelo. Tengo muchos chavos que tienen una relación de noviazgo en prepa que duran 1, 2, 3 años a esa edad. Imagínate lo que es para esa edad el amor. Y finalmente cortan y ¿qué hacen? Se van luego al antro, no quieren llorar, conocen a otra persona rápido, vuelven a andar rápido porque tienen un concepto que el que llora pierde, cuando es completamente lo contrario. Aquel que es capaz de sanar ese duelo, aquel que es capaz de tener la madurez de entender que esto implica un proceso de dolor, es aquel que va a sanar eso más rápido. Entonces, por favor, abracemos. Y esa frase de no llores, ¿cómo? Es como si tienes ganas de ir al baño o tienes ganas, algo te cayó mal y tienes ganas de vomitar, no vomites. Es importante hacer esto, ¿no? Pero a veces esos pequeños detalles hacen que los chavos tengan mucho miedo a expresar sus sentimientos. El tema del enojo, como ya dijimos, no hay que encontrar formas de canalizar el enojo, pero el enojo como sí no es malo, es qué hacemos con ese enojo. Hay muchas técnicas, yo les digo, yo les hago a los chavos esa pregunta y sale de ellos. Es de veras padrísimo, es interesantísimo descubrir todo lo que los chavos tienen en su mente. Les digo, chavos, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo poder canalizar correctamente el enojo? Y luego, con el ejercicio, por supuesto. ¿Qué más? Con la música. ¿O qué haces tú para canalizar ese enojo? Incluso técnicas de abrazar, de agarrar una almohada y gritarle a la almohada. Hay algunos que lo sacan a través del arte, la pintura, y evitar que caigan luego en conectar. Estoy enojado, me pongo a tomar. Estoy enojado, me pongo a gritar. Estoy enojado, en fin, en cosas negativas, ¿no? ¿Vamos bien? Seguimos. Por lo tanto, los sentimientos no son malos, son indicadores de que está sucediendo algo en nuestro interior. Surgen porque hay alguna necesidad que tenemos que atender. Pues, digamos, prestar atención a esto. Está bien
Está bien lo que siento, lo peligroso es callarlo, ignorarlo o reprimirlo. Aguas con eso. La pregunta, empezamos a cerrar. La pregunta de todo esto, sí, hablamos mucho de los chavos y me gustaría saber si hay por ahí alguno presente. Pero también es, ¿cómo estás tú, papá? ¿Cómo estás tú? Permíteme hablarte así. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has preparado? Hay que entender también, y también le hablo a los chavos, que papá y mamá siguen siendo humanos y papá y mamá siguen teniendo su vulnerabilidad y papá y mamá siguen teniendo su estrés. Por eso esta imagen a veces damos la vida por ello. Y entonces, por los chavos, y entonces descuidamos también cómo estás tú. Y es difícil, por eso pongo esta imagen de una de las instrucciones de seguridad a la hora de abordar un avión, que la instrucción es, primero ponte tú, en caso de pérdida de oxígeno, primero ponte tú la mascarilla y luego se la pones a tu hijo. Es decir, para poder ayudar a tu hijo, es importante que estemos bien, que estés bien tú, que estés tranquilo, que te hayas dado tu tiempo de reflexión, de recuperación, de llanto, de lo que sea, para poder, porque a veces queremos ayudar a nuestros hijos sin estar bien nosotros y lo que hacemos a veces a lo mejor es perjudicarlo más. Padrísimo, gracias, Antonio. Ojalá que también esté atento bastante, ¿no? Los chavos son muy perceptivos, pero hay que saber cómo gancharlos, ¿no? Está esta parte, este esquemita está muy interesante y quiero compartirles una parte final. La ventana de Johari es una forma de expresar las diferentes áreas en las que se esconden nuestros talentos y también nuestras áreas de oportunidad o inclusiones. Pero yo me quiero clavar en la parte de las fortalezas, de las virtudes, de los grandes talentos que tienen nuestros chavos. Está bastante clara, son 4 cuadrantes, tenemos 2 columnas y 2 filas. Y cada una tiene un sentido, ¿no? Vamos del lado izquierdo arriba. Lo que yo conozco de mí y que los demás conocen de mí o de tu chavo o de ti. Es el área pública, no hay mayor misterio. Todos sabemos que Luis es muy extrovertido. Perdón. Y los demás, y él sabe también eso, entonces fácil, eso es lo que se ve claramente. El área oculta es aquello que yo conozco de mí, que nuestro alumno, que nuestro hijo sabe de él, pero le hace un candado y lo bloquea de expresarlo a los demás. El área ciega es con la que quiero terminar. Vayan, voy a regresarme a esa, es lo que yo conozco lo que yo desconozco de mí, pero alguien más sí lo ve. Y ahí es donde le quiero recalcar a todos, pero por ahí alguien que me preguntaba, en lo personal, y bueno, el área desconocida es aquello que todavía yo no descubro y nadie más ha descubierto en mí. Y van cambiando las cosas de cuadrante. Obviamente, pues algo del área pública, a lo mejor inclusive es difícil, pero puede pasar al área desconocida, pero algo se puede ir cambiando de cuadrante. Me detengo en la parte del área ciega. Hay muchísimas cosas que tenemos por descubrir y esto es lo que lo hace fascinante. No, el hecho de que porque nuestro hijo tenga 15, 16, 17 años y no ha descubierto su pasión o su talento, no significa que no lo vaya a descubrir. Pero hay que estar alerta ante esto. En algún momento en la prepa yo estaba en la prepa UDEM y había una clase de expresión oral. Y nos pedían a todos los alumnos que hiciéramos un discurso de oratoria de 3 minutos. Tu servidor, como muchas cosas en la prepa, lo hacía con la ley del mínimo esfuerzo. Y esta no fue la excepción. Pero benditos a Dios, hubo una maestra que dijo, Rojo, fue un fiasco mi presentación. Solamente me había aprendido la primera parte y yo no sabía ni cómo pararme al frente de mis compañeros. Tenías que hacerlo 3 minutos, era un tema libre. Yo hablaba sobre el liderazgo y yo me paraba así como la carta del valiente en la lotería, según yo, así bien fregón, cuando en realidad no es así, ¿no? Hay que tener una buena postura, la oratoria tiene toda una técnica, todo un arte. Y empecé muy bien, muy fregón yo, y después ya no me acordaba y empecé a improvisar y a ganar tiempo, ¿no? Yo hablaba de liderazgo y los líderes, no sé qué. ¿Qué quieres ser? ¿Un líder positivo o negativo? Los dejo pensando un rato para ganar tiempo, ¿no? Horrible. Entonces la maestra me habla al final de la clase y yo le dije, maestra, discúlpame. No, ¿cuál discúlpame, Rojo? Es que es increíble que estés desperdiciando ese talento que tienes. ¿Qué? Si tú te preparas, yo sé que tú no nada más vas a sacar una buena calificación, sino vas a ganar el concurso oratoria, porque había un concurso para los mejores de esa generación. Finalmente gano el concurso y me preparé, por supuesto, porque el talento debe ir acompañado con la disciplina.
Y esto logró, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, una serie de cosas en las que me cambian la vida completamente. Yo me dedico a esto es lo que me apasiona y verdaderamente siento que estoy llamado a, hombre, todos, nadie es monedita de oro, todos somos diferentes estilos, pero en verdad es algo que uno disfruta y cuando logras detectar esto se vuelve muy distinto, ¿no? A ser uno más, a tener que estudiar ingeniería industrial porque todo el mundo estudia ingeniería industrial, porque todo el mundo estudia la E, porque todo el mundo... Yo estudié comunicación y lo volvería a estudiar una y otra vez porque descubrí realmente que este tema de la comunicación, de transmitir mensajes e intercambiar y de transmitirlo de forma asertiva y elocuente, pues me gusta y me encanta y espero poder seguirlo haciendo. A lo que voy es eso, estar alertas a las habilidades de nuestro hijo y estar alertas a que si la maestra lo vio, poderlo compartir y, y, y poderse dar cuenta a la hora de hacer ciertas cosas, el que lo disfrutes y el que te salga bien. Entonces hay que irlo puliendo. ¿Cómo ayudarlos a encontrar su pasión? ¿Recomiendas alguna persona, test para ayudarlos o a encontrar su vocación? Sí. Por lo pronto, mi queridísima Diana, esta es una mínima, una guía de inicio. Esto, por supuesto, genera un proceso, ¿no? Qué padre que vaya despertando este interés. Vamos trabajándolo poco a poco. Esto difícilmente podrá terminar aquí, pero sí quisiera dejar esto como inicio. Bien atentos a esto, por favor. ¿Cómo inicio este proceso de autoconocimiento, Rojo? Bueno, yo recomiendo que sean estas 4 cosas. La primera es agradecer. Yo sé que algunos lo hacen, yo sé que hay muchos chavos que lo hacen y está padrísimo, pero ser consciente realmente, cada día agradecer todas nuestras bendiciones, conscientemente. Si alguien de sus hijos es espiritual, o independiente de si es espiritual o no, agradecerle a Dios, a la vida, lo que sea, pero es poder agradecer conscientemente todo lo que tengo. Tengo una familia, tengo 2 ojos, tengo comida en mi plato, tengo estudios, tengo esto, esto y esto. Y hacer una lista de tus bendiciones y todos los días estar agradeciendo es como ir descubriendo todo lo que tengo. Es como abrir un cajón y redescubrir todas las cosas que tenía guardadas. Esto está padísimo, ya no me acordaba de esto. Entonces, si yo lo agradezco, empiezo a darme cuenta de todas las virtudes que tengo. Te agradezco el haber logrado esto, te agradezco el haber encontrado aquello, te agradezco. Y en el momento, papás, en el que nuestros chavos empiezan a agradecerlo, y también, yo sé que también lo haces, pero te invito a que también lo hagas tú. En la medida en la que agradezcamos constantemente todos los días, nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir ricos. Si estamos pensando nada más en lo que no tenemos, nos sentimos miserables, nos sentimos presionados, estresados, vaya, perdedores. Entonces, lo primero es agradecer. Número 2, estar consciente. Estar consciente, papás, es como un salmón en el río. Es ir contracorriente constantemente. Es estar viviendo el aquí y el ahora. Estar alertas constantemente a que en cualquier momento va a pasar un cometa. Estar consciente es como ese, si me permites, voy a profundizar en este ejemplo. Imagínate que un grupo de personas que investiga, está muy claro en el tema de los cometas, se va a Chipinque porque va a haber una lluvia de cometas. Y entonces tú vas y vas bien padre con tu foto, con tu cámara y todo, y de repente te entró un WhatsApp, te volteas a ver tu celular y en eso pasan 2 cometas. Y todos se emocionan, ¡ay! Y unos lloran y se abrazan porque es un momento histórico, no va a volver a pasar en 1000 años. Y tú, no, no, otra vez. Ay, oigan, un video. Ya te lo perdiste porque vivimos en la inconsciencia, vivimos en Babilonia, nuestros chavos de pronto caminan y se tropiezan, no saben lo que está pasando, se ríen, es como si de pronto fuera cool ser torpe, ¿sí? Hay que estar conscientes, se me olvidan, o sea, se nos olvidan las llaves, se nos olvidan cosas, yo sé, a todos se nos puede pelar algo, pero constantemente, si estás en una conferencia, escúchala. Si estás en una clase, pon atención. Si estás viendo una película, clávate en la película. Si estás platicando con alguien, velo a los ojos y date cuenta de lo que está diciendo. ¿Por qué, papá? Porque puede pasar por enfrente de ti, enfrente de nuestros chavos, la pareja de su vida, la oportunidad de su vida, o darse cuenta que es muy bueno para algo, pero no lo supo ver. Entonces hay que estar bien conscientes. Lo tercero es correr y leer. Esto es una recomendación de Will Smith, un actor que por ahí seguro lo has visto. Reading and running, dice él, porque a la hora, y esto es literalmente, ¿no? Porque a la hora de correr,
uno está, que me imagino que sus chavos lo hacen en algún lugar, en el parque o algo, y si no, pues invitarlos a que lo hagan. Porque además de que tiene un beneficio físico, por supuesto, quemamos grasa y todo esto, hay una conversación con nuestro cerebro. Cuando tú corres, vas platicando con tu cerebro y tu cerebro te dice, tu mente te dice, no puedes, ya deja de correr. Y entonces empieza uno a dominar la mente. Venga, sí puedo, 1 kilómetro más. Por más que traigamos música, hay una conversación con nuestra mente y empecemos a dominarla. Porque si no empezamos a tratar de dominar nuestra mente, nos va a destruir. Muchos chavos, a adultos, nos sigue pasando el que tu mente te juega sucio. Necesitamos ir trabajando la mente para que más adelante no se vuelva más complicado. Y el tema de la lectura, algún curso de acompañamiento jóvenes, sí, mi querísima Bárbara. Más adelante, ahorita voy a poner mis datos de contacto y poder platicarles más o menos de lo que trabajo yo con los chavos. Y el tema de leer, por favor, encontremos, yo no sé si sus hijos lean, hay de todo, tengo chavos que les encanta leer, hay chavos que no leen ni el periódico, muy apenas leen su WhatsApp. El tema es encontrar un buen libro y enamorarse de la lectura. Hay muchísimos libros de autoayuda, hay muchísimos libros de autoconocimiento, de identidad, de autoestima. Hay novelas de fantasía padrísimas. Por favor, papás y chavos, si me están escuchando, dense la oportunidad de leer. Yo soy un caso más de aquellos chavos que no les gustaba leer, que solamente jugabas fútbol y querías andar afuera y lo que sea, se te hacía aburrido leer. No es que leer no es aburrido, lo que pasa es que no hemos encontrado el libro adecuado. Y en la lectura, cuando tú estás leyendo algo, de repente hay cosas que te emocionan. Puede ser una luz de que ese tipo de cosas te gustan. Si en el libro se está hablando de, no sé, de la música, se está hablando de algún deporte, se está hablando de alguna profesión, etcétera, y eso te emociona, pues entonces quiere decir que por ahí va. Pero la lectura nos ayuda bastante. Y finalmente el tema de la meditación, papás. Nuestros chavos no saben estar solos, no saben callar las voces externas. Apaga por favor esto, respira, cierra los ojos. Hay muchísimos ejercicios hoy en día de meditación. A través de la meditación nosotros podemos encontrar y conectarnos con nosotros mismos, poder sanar, darnos cuenta qué cosas están pendientes. En fin, son cosas padrísimas que podemos empezar por ahí. Rojo, quiero que mis hijas adolescentes escuchen qué opciones hay. Híjole, gracias, Annelisa. Pues estoy iniciando, vuelvo a lo mismo, nosotros nos quedamos bueno, yo me quedé con esta parte de la vida en el negocio. Dejé de ser profe de mi pasión porque mi padre fallece y me quedo con su negocio, una constructora, y sí, gracias a Dios hay mucho trabajo y todo esto, pero pues no es lo mío. Y entonces me empecé a meter a esta parte y me di cuenta de que es muy incongruente yo hablar de las pasiones y yo no dedicarme a lo que realmente me apasiona. Entonces estoy iniciando mi proyecto de conferencias y por ahí, por favor, si me quieren invitar a su colegio, también estoy dando cursos. Quiero que quede claro algo, no soy psicólogo. No puedo dar terapia psicológica porque no soy psicólogo, eso se me haría tremendamente una falta de respeto. Lo que sí hago es un poquito el acompañamiento de orientación profesional. Entonces me encantaría poder apoyar de alguna forma en los colegios de sus hijos o en las prepas de sus hijos. ¿Algún libro que recomiendes que les ayude a que les atraiga la lectura? Hay un libro padrísimo y los tenía aquí a la mano, de Jorge Bucay, que se llama Cuentos clásicos para conocerte mejor. Y a través de los cuentos como Pinocho, cuentos como La Sirenita, cuentos como, o sea, padrísimos, que aparte nos van dando lecciones o moralejas de nuestra vida. Hay muchos chavos, también estoy leyendo mucho a Tony Robbins, lean mucho a Tony Robbins, es un cuate de verdad con las pilas superpuestísimas y habla mucho de la superación personal y todo esto. Hay muchísimos libros, de verdad, incluso no se tienen que clavar conmigo. Cualquier persona que sepan que lee mucho, hay tantas opciones hoy en día que de verdad es padrísimo. Tenemos todo un mundo por conocer. Y además, papás, déjame decirte esto último. No es que estemos deprimidos, no es que tus hijos estén deprimidos o estresados, es que están distraídos. Si nosotros nos enfocamos en un buen libro, en un buen proyecto de vida, en una buena pasión, no tienes tiempo para estresarte, no tienes tiempo. Hombre, tendrás el estrés normal de la vida, pero no tienes tiempo para tener esa ansiedad, para desesperarte, para gritar, porque ya se encontraste tu camino.
Entonces, les dejo mis redes sociales. Síguele, eres muy bueno y creo que ellos oyen a jóvenes como tú. Felicidades. Muchas gracias, Oscar. De verdad, es que de verdad, ¿cómo te explico? Que me encanta trabajar con los chavos. Mi esposa, por ejemplo, es educadora y ella es muy buena con los niños chiquitos, con bebitos de 2 a 6 años, a 5 años. Y me dice, ¿cómo puedes tú con los grandotes? Y le digo, al revés, ¿cómo puedes tú con esos demonios? Digo, con todo respeto, pero yo, esa edad, y obviamente esto al final se resume en una cuestión de talentos, de habilidades, de cosas, pero me encanta platicar con los chavos. Hay tantas cosas que platicar con los chavos. Yo te recomiendo que las pláticas que abordes sean que encuentres lo que, o sea, piques los botones que ellos tienen en el buen sentido. Los videojuegos a los que juegan, Call of Duty o algún videojuego de fútbol o lo que sea, pregúntale sobre esos temas, pregúntale sobre las cosas que a él le gustan o hazle preguntas retóricas. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué harías tú, mijito, si fueras el presidente de Estados Unidos o el presidente de México? ¿O qué opinas de estas nuevas tendencias? ¿Tú crees que fue provocado? O sea, hagamos este tipo de cosas, ¿no? Y créanme que, y a ver, pues yo qué les voy a venir a contar a sus hijos, pero lo que sí te puedo decir es que no los menospreciemos y busquemos cómo acompañarlos, no hacer las cosas por ellos, sino acompañarlos. Me encantó tu conferencia como mamá, muchas gracias, muy buena tu charla, gracias Lucidalia. Me encantó tu conferencia como mamá de un bebé de 1 año, me pareció sumamente útil, informativa, a pesar que faltan años luz para su adolescencia, me sirvió a mí también como madre de familia. Gracias Mariana, gracias por tu comentario. Excelente conferencia, estoy segura que seguirás ayudando a muchísimos jóvenes y siendo luz y guía en sus caminos. Gracias Daniela, gracias, bendiciones. Me encanta, agradezco bastante tu tiempo, tu oportunidad, ojalá que no sea la primera vez. Gracias a Memo, a Mónica, a los consejeros, a las chicas superpoderosas que están en un familiar. Yo sé y pronto tengo mucha fe en que nos volveremos a ver de manera presencial para poder interactuar y poder tener una charla después de. Rojo, Entonces, tenemos, ay, perdón que te interrumpa, claro, tenemos claro. algunas preguntas que pusieron ahí en el chat. Dicen, ¿qué hacer cuando un adolescente es demasiado tímido y no quiere socializar ni hablar con nadie? Yo creo que es importante esta parte de la charla, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes, te sientes ofuscado? Y poco a poco, o ¿qué te gusta? Por ahí a lo mejor ha tenido alguna experiencia que lo haya hecho aislarse, pero un poquito recae en la plática, ¿no? Y muchas veces entiendo que se aíslan, pero es entender que hay algo por ahí que quiere platicar. Y entonces es encontrar aquello que le interesa, ver qué tipo de cosas, y nos podemos dar cuenta en sus redes, nos podemos dar cuenta, no se trata de hacer una cuestión así como que policíaca, sino me refiero de encontrar sus áreas de interés. Y en realidad, lo que en realidad, vaya, no creo realmente que sea timidez lo que él tiene, sino lo que él creo que tiene es que siente que nadie lo entiende a él y que, pues, ¿para qué hablo con la gente si esos tontos no me entienden o quieren que sea de alguna forma y no? En el momento en que alguien es empático y conecta con él, es padrísimo. Entonces, es tratar de encontrar sus áreas de interés. Ok, ¿Seguimos? hay otra que es cómo ayudarlos a encontrar lo que realmente les apasiona. Es un proceso, hay que estarnos repitiendo constantemente, papás, constantemente, que es un proceso. Y yo creo, yo te puedo decir que soy, y lo digo con mucho respeto y a la vez pues agradecido, pues soy un caso, digamos, raro porque yo lo descubrí a los 16 años. Pero sí es importante que estemos conscientes que el descubrir lo que te apasiona implica también, o sea, implica también un esfuerzo. Si te apasiona la música, pero te da flojera tocar la guitarra, entonces hay de dos. O te propones que te guste tocar guitarra, o realmente defines y dices, no, la neta no me gusta tanto. Entonces es hacer un ejercicio y ahora vaya que tenemos tiempo, hacer un ejercicio de introspección en decir, ¿qué me veo haciendo? ¿Qué realmente me hace vibrar? Y entonces anotar, oye, yo te he visto, y hacer un repaso en el tiempo. Por ejemplo, esto de la habilidad para hablar, mi papá después de que lo descubre la maestra, empieza a conectar los puntos y dice, oye, sí es cierto, en el colegio, una vez un maestro te invitó a dar unas palabras en el aniversario del colegio.
Y entonces empieza a conectar y darte cuenta que siempre lo has traído, nada más que ese talento estaba dormido. No sé si respondí. Ya son todas, Rojo. Muchísimas gracias. La verdad es que está súper enriquecedora tu plática. Muchos comentarios también te los vamos a hacer llegar alguno, ya en privado, todo lo que escribieron en el chat para que tú también lo tengas. Y también ahí platicaban de un libro, cómo te pueden contactar. Entonces a todos los asistentes les pasamos también los datos de Rojo para que lo puedan buscarlo también directamente a él. Sí, por favor que no les dé pena y ténganme paciencia si a lo mejor me tarda un poquito, pero no, pero encantado, encantado de poderte, hombre, acompañar en este proceso. Y por favor, o sea, pero por supuesto que hay salidas, por supuesto que o sea, que se va a encontrar. Vaya, me pasa mucho, ojalá que no sea el caso, pero si lo tienes, no te preocupes, pasa mucho que de repente se desesperan. ¿Qué hago? Y lo meto. Vamos a trabajarlo. Es cuestión de saber por dónde. Ah, Muy, el link de la entrevista, sí, mi queridísima Lupita, es de la comunicación con los hijos. igual y también nosotros el día de mañana les vamos a estar mandando una encuesta. Ahí podemos también en correo aparte enviarles toda la información que nos está proporcionando Rojo de libros que recomienda, el link, Ándale, sí, para que mejor. ustedes Sí. lo puedan tener ahí rápido en acceso, cada quien lo pueda consultar. Gracias a ¿Sí? todos por las porras, por los comentarios, por el interés, por las preguntas. Sí, mañana les paso la información. No, no quiero que piensen que ya me salí por la tangente, pero bueno, hay mucho por trabajar y eso es padrísimo. Por eso no, este tema de lo que está pasando, pues hombre, claro que es complicado, pero podemos aprovecharlo para involucrarnos y vivíamos tan acelerados que ahora es un gran momento para podernos enfocar en lo que nos apasiona, ¿no? En lo que podemos descubrir. No sé si se grabó, mi querida Mariana, pero te digo, es cuestión de si no, por Sí, sí ahí. se grabó la conferencia. Gracias a todos. Gracias, Diego. Muchas, Gracias, mamá.